Año 452. El Imperio Romano de Occidente está exhausto. Sus ejércitos apenas se reponen de la terrible batalla en los campos cataláunicos, y en el norte de Italia la sombra de Atila, rey de los hunos, azote de Dios, avanza con violencia. Ciudades como Aquilea y Milán ya han caído. La noticia se extiende. Roma misma está a su alcance. Roma ya había sufrido ataques y saqueos antes. En 410 por los visigodos de Alarico y en el 455 por los vándalos de Genserico. Pero estos fueron golpes selectivos, más simbólicos que exterminadores. Atila representa otro tipo de amenaza. Un poder sin interés en integrar, gobernar o conservar. Su entrada en la ciudad significó una destrucción radical. Templos arrasados, archivos y tesoros imperiales aniquilados, una población masacrada o desplazada. No un saqueo con límites, sino una devastación total. Este hecho marcó la fecha precisa para la caída del Imperio Romano de Occidente. Un derrumbe inmediato. La idea misma de Roma como centro simbólico de poder queda liquidada. Y con ella buena parte de la continuidad política y cultural que aún sostenía al imperio en decadencia. Las consecuencias son enormes. La iglesia cristiana, que en su momento encontraba en Roma una de sus principales sedes, perdió su corazón urbano y su proyección universal. El mapa de Europa se reconfigura más deprisa, sin el amortiguador de unas instituciones romanas que todavía daban forma al territorio. La Edad Media comienza de manera más abrupta. La confederación de naciones y hordas encabezadas por Atila era un mosaico de pueblos germánicos y asiáticos esteparios, unidos bajo el mando de un jefe que representaba mentalidades nómadas, orientales, de otra parte del mundo. Nunca surge la Europa medieval como la conocemos. El Mediterráneo noroccidental desarrolla una cultura distinta, marcada por lógicas seminómadas, por formas de gobierno inspiradas en tradiciones orientales, más cercanas a la movilidad que a la ciudad, transformando para siempre lo que entendemos por Europa. Somos expertos en nada, pero apasionados de la historia y la cultura. Fascinados por las posibilidades del tiempo, de la variabilidad, de la ficción y de todo lo que no pasó. De los tiempos imposibles. Bienvenidos a Tiempos Imposibles, el programa en el que el tiempo sí puede cambiar y, contrario a lo que dicta la historia, tomar nuevos rumbos, provocar nuevas consecuencias y desatar realidades que modifican nuestro presente y nuestro futuro. Amigos imposibles, yo soy Pablo Mares. Yo soy Carlos Michel. Y en este programa está con nosotros Ervin Fernández, historiador. Bienvenido. Lo acaban de escuchar. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer compartir micrófonos con ustedes. Por estar Qué aquí. Historiador de carrera larga, ¿no? Oye, estás muy joven para la carrera tan larga que tienes, ¿no? No tanto. Parezco joven, pero ya tengo mis años. Tengo 38 años. Pues muy joven. Pero porque tienes la licenciatura, nos platicabas, en UNAM. Sí, en la UNAM la maestría la hice en Budapest, en Hungría, y el doctorado en Inglaterra. ¿Por qué te irías a estudiar a Budapest? En primer lugar, porque no hay una maestría en estudios medievales. Maestría en estudios medievales. Así es, una historia medieval. Okay. O sea, hoy tenemos a alguien totalmente experto en lo que vamos a hablar. Así, totalmente experto. Gracias. Será lo ideal. Sí. Es que a veces aquí nos aventamos. A veces tenemos expertos, a veces tenemos entusiastas, a veces de todo, pero hoy sí, maestro en historia medieval. Así es. Y no existía en otro lado. No, claro, de hecho hay una diversidad bastante rica en posgrados en historia medieval, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Originalmente Inglaterra era el lugar al que yo quería ir, por muchas razones, también específicamente el reino de Inglaterra y los normandos me fascinaban. Pero el programa de la Universidad Centroeuropea en Budapest, y no es por hacer el comercial, pero es de los mejores, por lo menos en maestría, en el mundo. O sea, yo sí tuve que finalmente decidir más seriamente y decir, bueno, el sueño de Inglaterra, pero formalmente hablando, el entrenamiento que voy a recibir en Hungría, pues es de primer nivel. Y es una maestría de 2 años. A mí no me gustaba la idea, que es muy común en Estados Unidos, en Europa, año, ¿no? En Inglaterra, las maestrías, que de hecho más de 1 año son de 9 meses. Sí. Entonces son muy, muy al express. Wow. Y yo sí quería no solo adentrarme con paciencia en el mundo de la historia medieval, sino también tener entrenamiento de investigación histórica con suficiente tiempo.
Entonces, no sé ahora cómo esté configurado, pero yo creo que si no sigue siendo el mejor, es uno de los mejores programas. Y son 2 años, así que te permite hacer mucho en ese tiempo. ¿Y el doctorado en qué lo hiciste? En historia. Mi proyecto de investigación fue historia medieval, específicamente el reino normando de Sicilia, pero el doctorado fue en historia. Ok. Entonces, tienes tu proyecto y digamos, sacas tu doctorado, ¿o no es PhD? Sí, el PhD. Okay. O sea, doctorado y PhD es lo mismo, nomás en inglés todavía utilizan las siglas en latín, que es filosofía doctor. O sea, literal es doctor en filosofía. De hecho, el grado que te da cualquier universidad inglesa, Oxford, Cambridge, Leeds, Edimburgo, va a decir Doctor of Philosophy. Okay. Y ya cuando te revalidas los estudios aquí, oficialmente ponen doctor en filosofía, pero ven el programa de estudios y tu tesis. Bueno, pero esto es equivalente a doctor en historia. Sí. Yo cuando me sí es homologar. Cuando revalidé estudios aquí en México, es equivalente a un doctorado en historia. Okay. Pero sí, cualquier tipo de doctorado, aunque seas ingeniero, es un doctor en ingeniería, técnicamente eres doctor en filosofía también. Entonces, por eso PhD es doctor en filosofía. MD es Medical Doctor. Medical Doctor. Para diferenciar doctor. Ajá. Que de luego hay doctorados en medicina. Sí. Que es una locura. Eso se complica porque en español los médicos no son doctores, son médicos. O sea, si hacen doctorado... Pero todos decimos doctores. Claro. ¿no? Sí. Y en Estados Unidos, en Inglaterra, no. Por eso también dedican mucho más tiempo de estudios formales y terminan con un MD. O sea, ellos sí son doctores... Pero si quieren hacer un doctorado en investigación, que es como lo conocemos realmente, eso es un PhD, es un doctor en filosofía. Y ya ves tanto que dice nuestro amigo Chuy que no estudia en filosofía y si haces un doctorado, al menos en el extranjero, en inglés terminas siendo... ¿Formalmente? Sí. Ahí es el filosofía doctor. No, pues lo puedes decir, ¿no? O sea, pues, si te sirve para presumir un día como, no, soy doctor en filosofía, técnicamente lo eres. Sí, pues le enseñas el grado en inglés, tradúcelo, pues es doctor en filosofía. Claro. Sí. Y toda esta carrera académica, pues ¿de dónde viene? O sea, cuando eras niño, ¿te imaginabas esto? O sea, voy a estudiar historia. Sí. Yo, cuando era muy, muy niño, yo fui de la generación de Jurassic Park. O sea, a mí me encantaron los dinosaurios y eso fue para mí el punto de entrada al mundo de la lectura. Yo lo he comentado ya en muchas ocasiones. En casa los juguetes son un lujo y es un regalo de Navidad y cumpleaños, pero los libros no. Entonces, si quieres un libro, se te puede comprar si nos acompañas al súper. Sí. Entonces... pues claro que me encantaban los juguetes también, pero para mí era más fácil. Pues me gustan los dinosaurios y cómo puedo satisfacer esta curiosidad. Pues con un libro. Entonces a mí mis papás me compraban libros de dinosaurios y me entré apasionadamente en el mundo de los dinosaurios. Yo quería ser paleontólogo, como creo que toda esa generación. Y después de eso lo que me empezó a gustar mucho fue la arqueología. La arqueología mexicana. Claro. Yo disfrutaba mucho nuestros viajes de vacaciones familiares a la Ciudad de México. Al Museo de Antropología. No, al Museo Nacional de Antropología, pues, con lo extraordinario y hermoso que es. Ir a Teotihuacán. Entonces, eso me llenó a mí mucho el ojo y igualmente empezar a leer de arqueología mexicana, comprar las revistas de arqueología mexicana. Entonces, yo desde ese momento sí me veía disfrutando... Aunque no tuviera, por supuesto, en ese momento la claridad profesional de lo que implica realmente la carrera académica. Oye, pero sí viviendo de hablar de lo que me gusta. Te voy a interrumpir. Y estás hablando del mundo del cine, de Jurassic Park y como la parte donde inició y luego la arqueología mexicana. Y en algún momento Indiana Jones no estaba por ahí gravitando porque es muy icónico, ¿no? O sea, la camisita abierta, el látigo, el sombrero, el arqueólogo, pero a mí me llegó muy tarde porque yo no lo vi de niño. O sea, Indiana Jones es más viejo para mí, entonces no, a través de la cultura popular no entró Indiana Jones. Ya Indiana Jones lo vi ya más crecido y sí me gustó mucho, pero ya lo vi sin hacer la conexión directa con la arqueología mexicana. Ya. O sea, incluso a mí me gustó muchísimo, ya un poco más grande, la tercera Indiana Jones, porque era el de las cruzadas. Sí. De Edad Media. Y con Sean Connery. Ya. ¿No te acuerdas de esa? Con Sean Connery es el papá de Indiana Jones. Tienes cara que no la viste, güey. ¿No la viste? La última cruzada. No recuerdo. Pues quizá la vi por ahí en alguna cosa, pero no. Yo recuerdo que la primera que vi fue la del Templo Perdido.
La segunda. Sí, Y la sí. que es medio rara, ¿no? Porque Sí, es como exacto. en la India y hay una cosa extraña. Y me encantó como película de acción, pero nunca lo vi como arquetipo de, ay, quiero ser como De arqueólogo. este... Sí. Sí. Fíjate que yo pensando, para que nos platiques por qué específicamente, digo, de la historia, ya con, o sea, empiezas, ¿no? La edad jurásica y luego, bueno, la parte mexicana, Sí. pero ¿por qué luego llegas a la Edad Media? O sea, es decir, para mí, yo creo que en muchos sentidos, en mi referencia a la Edad Media, fue como edad oscura, el oscurantismo. Sí, lamentablemente es la idea que exacto, tiene. esa idea pues perdida, así como que retrógrada, retroceso, como un hoyo ahí, un bache, ¿no? Pero a ti, ¿qué te llamó la atención o por qué te entusiasmó? La respuesta concreta, sencilla, Ajá. videojuegos, Age of Empires. Ok. O sea, ese fue el videojuego que me metió a la Edad Media y me metió la Edad Media en la Ok, cabeza. lo que puede ser Así de la fácil. industria del videojuego. Yo como me gustaba mucho ya lo de la historia, la arqueología, yo cuando visitaba la Ciudad de México, tenía unos primos que tenían siempre videojuegos de lo más reciente y jugaban Ya. Civilization. Entonces a mí yo me picaba mucho estando jugando Civilization 2. Y Civilization es de toda la historia, ¿no? Y yo quedé tan picado que yo le dije a mi papá, oye, de Navidad quiero este juego. Entonces vivían por Pericuapa. Entonces fuimos ahí al repositorio de la piratería a buscar el maldito Civilization y no lo tenían. No lo tenían. Y el vendedor dijo, no lo tengo. Tengo uno parecido. Sí, Age of Hijos, Empires. tengo uno una parecido. maravilla eso. Acaba de salir Age of Empires, el 1. Age of Empires. Mm. Y yo decepcionado dije, ay, bueno, gracias papá, voy a jugarlo. bueno, sí. Pero no era el que yo quería. Entonces ya con mucho escepticismo me llevé mi juego piratón, pero me llevé mi juego. Y ya lo empiezo a jugar en casa de regreso. Y pues me apasionó. Y el primero es de historia antigua. Como se me quedó el gusto por la estrategia o la forma en la que se juega estratégicamente el juego, posteriormente, recuerdo una Navidad, estábamos ahí en un supermercado, y mi papá, de Navidad, ¿qué vas a querer de regalo? Y yo vi y sí original, el Age of Empires 2. Dije, pues porque pues, hace tiempo que juego el 1 y sería un regalo fantástico, no lo conozco. Y me lo compraron. Y no solo fue un juego aún más padre y creo que emocionante que el 1, y el 1 es muy bueno. Enfatizo lo de original porque el juego original tenía algo que no tenían los piratas de Pericuapa, el manual. Y el detalle del manual del Age of Empires 2, por lo menos, es que venían pues, las instrucciones de cada elemento del juego, pero con un párrafo de historia. Entonces tú aventabas el manual, entonces, pues la tecnología de los matacanes en el castillo y un parrafito explicándote qué eran los matacanes, desde qué siglo empezaron, tenías que escoger 12 civilizaciones, te explicaban un poquito. Entonces realmente, leer el manual de Age of Empires 2 para mí fue mi primer libro de historia de Edad Media. Y además tienes la oportunidad de jugar, de experimentar, de ver la campaña de William Wallace, de Juana de Arco, de Genghis Khan, y lo estás viviendo. Entonces, claro que se te queda grabado porque tú mismo tuviste que con el dolor de tu esfuerzo y con el sudor de tu frente ganar las campañas que o no estaban fáciles. No, y las perdía muchas veces. Porque... sí. Entonces, esta dinámica de los videojuegos, agregado al hecho de que sí tenía un elemento pues, de referencia histórica, no solo me metió la Edad Media en la cabeza, me apasionó porque me gustó y sentí que conocí algo. Y más aún, algo que no era conocido. Porque claro que uno de los principales desafíos que tenemos en la historia medieval, en el medievalismo, es esta impresión oscura, negativa, llena de mitos y leyendas negras, que es la Edad Media. Pero aunado a eso, en México no se enseña la Edad Media. Y eso quizá discusión para otro momento, pero si tú te dedicas a estudiar en privado, pública, en México, primaria, secundaria, prepa, no vas a conocer de la Edad Media. Pero además, perdón que te interrumpa, me quiero acordar de la primaria o la secundaria, que es donde te empiezan a dar tus primeros pininos de historia universal, ¿no? Y es justo lo que dices. O sea, es como el Imperio Romano. 2, 3 cosas, sí, emperadores y 2, 3 chismecitos de ahí. Había unos emperadores que están ahí medio loquillos y listo. Y el latín. Sí, y el latín y la Iglesia Católica. Y luego te pasan al oscurantismo. Y no sé si es como una visión muy del PRI de esa época,
Y es como... Es una época oscura, todo el poder estaba concentrado en la iglesia que no dejaba que nadie hiciera nada. Listo, ya, pasas a la siguiente, el Renacimiento, todo bien. Ya, ahí todo cambió. Pero no te dicen nada más, o sea, ¿qué pasó ahí? Pues más que el del priismo, esto es consecuencia indirecta de la modernidad, sobre todo postrevolucionaria francesa en el mundo occidental. Todo el movimiento positivista va a tener esta marca pues bastante pobre para la historia, y específicamente directamente con la generación de los científicos durante el Porfiriato. Una de las muchas cosas que también salieron mal durante el gobierno de Porfirio Díaz fue la enseñanza, entre comillas, científica de la historia, ¿no? Con Riva Palacio, que por supuesto que fue un escalón importante, además de Riva Palacio por ser literato importante, pues fue el que hizo México a través de los siglos. Entonces, sí es un cimiento pues útil hasta cierto punto, pero también es el momento en el que se cristalizan, hasta se fosilizan narrativas mitológicas que ya se van a enseñar en la escuela posteriormente como historia. El PRI, la generación, antes del PRI, la generación de la revolución, y ya después del PRI le van a meter el componente 2.0 de mestizaje, raza cósmica, también muchísimo lo que tiene que ver ya la legitimación del gobierno a través de pues un intento de lucha de clases reparada después de la revolución, pero no se atienden las bases historiográficas con las que se construye la identidad mexicana. O sea, la revolución en ese sentido no fue revolucionaria. La revolución mexicana y posteriormente el PRI no se van a meter de lleno a discutir cara a cara con los cimientos de lo que es realmente la idea de lo mexicano y nuestra historia. Porque, adelantando un poco, nuestra historia no se tiene que limitar a nuestra geografía. Y es aquí donde ya empezamos mal. Sí. Y no es por decir que no es importante el mundo prehispánico, de las civilizaciones prehispánicas. A mí en lo personal me fascina. Pero como mexicanos, nuestra historia no está limitado a esta tierra, ¿no? Claro. Sí, contrario a otros pueblos que pueden ser, sí, muy, muy focalizados. Claro, no. Parte del desafío de la riqueza, pero pues gran dificultad de la historia en las mentalidades occidentales es que nuestra historia no es lineal. Si quieres estudiar, y sobre todo en América, nuestra historia demanda estudiar lo que pasa aquí del otro lado del Atlántico. Claro. Si tú, por ejemplo, vas a Japón o vas a China, ellos tienen la enorme virtud, y no digo que no sea una historia rica, pero tienen una enorme virtud que ellos se pueden aventar 30 generaciones para atrás y siguen siendo China. Nosotros nos aventamos 6 generaciones para atrás y ya no es México. Y 6 generaciones, relativamente hablando, no es tanto. Entonces hay mucho orgullo de lo mexicano, pero oye, tu tatarabuelo o el papá de tu tatarabuelo no era mexicano. De nadie, porque México no existía. No. Claro. Y eso nos demandaría y nos demanda, a ver, entonces, ¿de dónde vinimos? Sí, historia bien compleja como lo que decíamos también, por ejemplo, de California, ¿no? O sea, un día eras Nueva España, Sí. otro día eras México, y al día siguiente te llegaba a cobrar impuestos un güero y dices, cabrón, ¿qué pasó? O sea, y eso en pocos años. Sí. Y va ahí cambiando. Sí. Y la historia entonces también se compone como... Entiendo esta parte de todos los que van llegando y van dejando también su propia historia en esta tierra. Es la historia, yo le digo mucho a mis alumnos, no es el estudio del pasado, ese es el primer error. Es el estudio del cambio. Y sí me lo estoy pirateando de Breaking Bad, porque a mí me gustó mucho el primer episodio de Breaking Bad, cuando está Walter White. Él es químico, está enseñando... Pues todo el mundo sabe que la química es el estudio de la materia, pero a mí me gusta verlo diferente. Y hace su reacción química, aunque la mitad de los estudiantes son medio gandules. La química es el estudio del cambio, no de la materia, sino cómo llega la materia A a ser B. Pues lo mismo con la historia. O sea, más allá de fijaciones que también son, pues, que es el pasado, ¿no? Hoy me levanté a las 7 de la mañana, eso es histórico, pues no necesariamente. Claro. Pero cuando el cambio marca quiénes somos, es lo que nos interesa estudiar como historiadores. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Cambian las mentalidades. ¿Qué es lo que cambia? Cambian las instituciones. Y muchas de estas mentalidades e instituciones no surgieron en esta tierra. Nos guste o no nos guste. El idioma que estamos hablando ahorita es parte fundamental de quienes somos, de nuestra vida cotidiana, de nuestra identidad. Pues este idioma, en su enorme mayoría, se construyó hace siglos del otro lado del océano. Sí. Hay cosas también más peculiares, pero quizá para otro momento, ¿no? El escudo nacional, el águila devorando a la serpiente,
nos los han dicho hasta el cansancio que es una leyenda fundacional del pueblo mexica. Yo sigo esperando ver la evidencia arqueológica donde por lo menos vea un águila devorando una serpiente. No la hay. Sí. Y ya cuando empiezas a rascarle dices, a ver, ¿por qué un águila devorada la serpiente? Con todo lo que implica la cosmología mexica, prehispánica, el águila es una representación de Huitzilopochtli, pero la serpiente como tal no tendría que ser enemigo del águila. Y la serpiente juega otro papel importante en la cosmogonía mexica. Que esa parte también, me voy a regresar un poquito a la parte educativa. Esto que dices que les enseñas a tus alumnos, que a nosotros al menos, pues tal vez en la primaria no necesariamente, pero ya secundaria y prepa, la historia sigue siendo clases enfocadas en que te sepas de memoria fechas, nombres y los nombres de las cosas que pasaron. O sea, la batalla de tal, ¿cuándo fue? Tal, el plan de no sé qué. Sí. Pero no hay como este enfoque en estimular al alumno, al joven, al niño a tener un entendimiento de lo que dices. O sea, ok, si nosotros estamos aquí en este punto B, pues este punto del que te voy a platicar nos ayudó también a llegar acá. En lugar de dame la fecha de la consumación de la... Y dices, puta, no me acuerdo. O sea, eso es lo primero que hay que combatir en el aula, ¿no? Historia no es memorizar fechas ni nombres. Va a ser importante saber nombres, puntos de referencia. Claro. Pero no. Incluso yo soy muy malo para las fechas. Soy historiador y lo que quieras, no soy malo para las fechas. Yo en clase estoy diciendo... Ay, se me olvidó. A ver, alguien, por favor, pregúntele a GPT, que a veces funciona, a veces no. Sí. Díganme la fecha. Ah, ya me dijeron. Ah, bien, pues sí, es importante referencia, pero la fecha es un caparazón, es un cascarón de algo que sí se tiene que comprender. Que sí. Para mí, así esencialmente, es un proceso de cambio. Pero es que está bien loco eso, porque puede ser hasta un shock decir, pero es que la historia son las fechas, porque es historia, es tiempo, son fechas y realmente no. Historia es cambio. Es una narrativa del cambio. Es una forma en la que hilamos quiénes somos y la pregunta quiénes somos forza el decir de dónde venimos. Sí. Entonces, ¿cómo pasamos temporal y espacialmente de A a B? Eso es historia. Oye, decías hace un ratito de que jugabas acá en el videojuego las batallas y tú tenías que decir, ¿no? Y en tu texto mencionas un par de batallas en Roma, ¿no? Dices, ya había sufrido saqueos o no, algo también, un par de batallas en lugares que yo no ni idea. Entonces, cuéntanos un poco eso o ya acercándonos hacia lo que realmente pasó. A ver, ¿qué estaba pasando como en Roma y por qué llegan las noticias de este líder de Atila? Que casi me pasó lo mismo que pasaba? A ti con el texto cuando lo leí. Pero voy a confesar que yo también hice un poco de trampa. Entonces le escribí luego a nuestro amigo Valenars, que es quien nos ayuda con estos temas de historia. Saludos a Valenars. Y ya me habló de los vándalos. Y yo dije, o sea, los vándalos no son como los que andan ahí en la calle haciendo desmadre. No, es un pueblo del norte de África. No, sí, norte de África. Bueno, alrededor del Mediterráneo, no sé qué. Llegaron también del norte, del noroeste europeo. Posteriormente se van a repartir el pastel estas naciones bárbaras siendo pues, los líderes militares y los vándalos se van a invadir, van a entrar por España, van a cruzar el estrecho de Gibraltar y van a asentarse en lo que es el norte de África. Hubo un reino vándalo que controlaron este pedacito del Imperio Romano que era Cerdeña, esta isla fascinante, y el norte de África, donde estaba Cartago. Pero el reino no duró mucho tiempo. Pero sí fue un reino vándalo de origen germánico seminómada, pero finalmente un poco de contexto. Sí. A ver, ya metiendo. Vamos al hecho real. Vamos ahí. Todo el mundo ha escuchado por lo menos del Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano fue pues, uno de los imperios más grandes del mundo, por lo menos en la segunda mitad del mundo conocido, que era el Mediterráneo. El mundo conocido por las grandes y antiguas civilizaciones, pues se extendía prácticamente a lo que es el norte de África, el sur y centro de Europa. Se conocían a las islas de Ibernia, que es Irlanda, pero estaban en la esquina del mundo. Por supuesto, el centro del mundo, que era lo que ahora conocemos como el Medio Oriente. Desde el este, Levante, Egipto, Mesopotamia, hasta el Valle del Indo, al que había llegado Alejandro Magno siglos atrás, y se conocía de China,
Sí, se escuchaba. Hay algo lugar semilegendario, lejanísimo, pero del que ya se tenía contacto indirectamente a través de las rutas comerciales y sabían que había seda veniendo de allá. Entonces, esto era el mundo para ellos. Entonces, tener el control del Mediterráneo, norte de África y la mitad de Europa, era prácticamente controlar casi la mitad del mundo conocido. O sea, eso es el primer referente para comenzar a hablar de Occidente, para los que les interesa la idea de la civilización occidental. Entonces, Roma, pues, había construido un imperio, y esto ya lo han visto antes, pues, con Aristarco, que lo platicaba muy bien. Oye, y luego esto que te perdiste la oportunidad de hablar del meme de todos los hombres pensamos frecuentemente en el Imperio Romano. Yo les digo a mis estudiantes, y no todos ya entienden ese meme, pero les digo, a ver, cuando les preguntan cuántas veces piensan al día en el Imperio Romano, la contestación inteligente es ¿cuál de todos? Porque, a ver, ¿qué imperio romano? Sí, no, hay imperios. Ya. Porque es un imperio de siglos que tiene diferentes fases. La forma más sencillita, simplificada, que así se les hacían a los... En el de Gladiador, ¿no? En el de la película Gladiador. Sí. Es el... Pero primero de la diferencia entre república e imperio. Sí. Entonces fue una república que después se volvió imperio. Y luego a los estudiantes de derecho les dicen que hay una época que se llama el Principado y otra que es el Dominado. O sea, un imperio, una etapa imperial temprana, gloriosa, y luego una etapa imperial distinta, ya con un lego de decadencia, que es el Dominado. Pero sí estamos, por lo menos en ese sentido, hablando que desde la transformación de república a imperio, que también fue gradual, ya alrededor de la figura de César Augusto, sí, el nieto y hijo adoptivo de Julio César, son un par de décadas antes del nacimiento de Cristo, hasta prácticamente la llegada de los hunos, el 400, 450, pues son más de 450 años de imperio. Entonces, en esos más de 4 siglos hay diferentes tipos de imperios. Y no es que el imperio haya crecido enorme y después haya bajado gradualmente como montaña. Como montaña rusa fue alto, bajo, hubo momentos de crisis donde casi también siglos antes el imperio iba a fragmentarse, luego se recupera, como todo en la vida. Ya en esta época el imperio había pasado muchos tropiezos, muchas transformaciones. Voy a hacer lo más sintético posible porque si no voy a pasar horas hablando de esto. Sí. Pero el imperio ya se había tenido que adaptar dividiéndose en 2. Hubo una reforma profunda administrativa, por eso ya se habla de no el principado de los emperadores como Trajano, Marco Aurelio, sino de Diocleciano. Y empiezan a copiar muchos modelos orientales, desde el estilo persa que Alejandro Magno había seducido siglos atrás. Entonces el imperio comenzó a sacralizar no solo aún más la figura del emperador, que ya era sagrado en la costumbre y en la legalidad romana, pero combinar esta función sagrada con la legitimidad del poder. César Augusto pudo haber sido nombrado y adquirido el título de Pontifex Maximus, pero también ha adquirido facultades civiles y las civiles no tenían que justificar las religiosas, simplemente una colección de títulos. Ya este tránsito a la sacralidad en esta teología política, lo sagrado sí comienza a convertirse en fuente de legitimidad. Es un cambio radical. Sí. Otro, que para mí es el más profundo y para muchos historiadores, la cristiandad. O sea, la cristiandad que va a crecer, a divulgarse, a apropiarse de la cultura romana de abajo para arriba, va a cambiar las formas en las que el imperio se entiende a sí mismo, se ve a sí mismo, no solo políticamente, pero sobre todo culturalmente. Y administrativamente, el imperio va a comenzar a adaptar nuevos modelos, ya no el tradicional centro-provincia, sino en diócesis, que es también vocabulario que obviamente la iglesia católica adoptó. Es herencia del Imperio Romano en esta etapa. Okay. Y se dieron cuenta que lo más sencillo es el Oriente se administra aparte y el Occidente se administra aparte. Que eso, perdón, sí te lo enseñan poquito en la escuela. Sí. En la educación básica que recibimos, sí te enseñan un poquito. Por lo menos en la iglesia te enseñan un poco porque es importante hablar de Constantino como el primer emperador ya cristiano. ¿No? Sí, o sea, sí. Ya después de 300 años de ser perseguidos, una secta perseguida del Levante, a convertirse en realmente la religión de la aristocracia. O sea, sí. Lleva mucho tiempo. Y Constantino va a decir, pues quiero fundar una nueva Roma, porque pues la parte rica
Y eso durante siglos era Oriente. Sí. La parte rica. Ok. El granero del Mediterráneo fue Egipto. Para Occidente el granero era Sicilia, pero una vez ya crecido el panorama político, Egipto. Los ricos vivían en el Oriente. Sí, la aristocracia patricial, romana, pues era rica, siendo el centro del imperio, pero Roma era la excepción en Occidente. Donde vive la mayoría de la gente rica y donde se consigue la riqueza es en Oriente. Entonces, los emperadores, cuando hacían su distribución, los más importantes se quedaban con Oriente. Roma, muy chido, muy padre, es la ciudad eterna, pero yo voy a estar en Oriente, donde está el oro. Y Constantino refunda una ciudad griega llamada Bizancio y la llama la ciudad de Constantinópolis, Constantinopla. ¿Y esto qué significa? Actual Estambul, ¿no? Actual Estambul, exactamente. ¿Y qué es lo que sucede? Pues el imperio sigue recibiendo amenazas, sobre todo de naciones invasoras germánicas, pero ellos eran bárbaros. Pero entre ellos, pues es una combinación etnolingüística entre pueblos germánicos, que ya estaban emparentados con naciones que los romanos habían enfrentado siglos atrás, con los Alamani, de ahí viene el nombre alemán, contra los Germani, pero pues estos ya venían con otra tecnología. Y esto creo que es un punto de partida para ya aterrizarlo aún más. Durante siglos los romanos pudieron resistir y hasta atacar a los bárbaros germánicos y defender las fronteras. Luego llega todo este cambio profundo. El Oriente se encargaba sobre todo de atacar a su enemigo número 1, que era Persia, el Persia 2.0, Sí. Persia sasánida, no la misma de Alejandro Magno, y también invasores que venían por el Mar Negro, que eran entremezcla de centroasiáticos que se unían con estos germánicos rijosos. Y Occidente también se encargaba, pero pues Occidente no tenía que enfrentarse tanto como Oriente. Occidente se encargaba de los bárbaros ahí hasta la esquina del mundo, que era Britania. Tenían el muro de Adriano, ahí podían resistir. La frontera del Rin, lo que es entre Alemania y Francia. Pero el problema venía más cercano a Oriente. ¿Qué cambio tecnológico cambia las reglas del juego? Y esto forza a Roma a tener que actualizarse militarmente y los agarra de bajada. Algo tan sencillo como el estribo. El estribo no existía en la antigüedad. O sea, el estribo... Esas de los cositas carros. donde Sí, puedes sí, poner sí, tus sí, piececitos. Sí. Chis. ¿Cuál es la ciencia de ponerle ahí 2 cuerdas y aros para sostener el pie? Pues durante siglos no los tenían. Ok. Por eso las esculturas clásicas que tratan de recrear el modelo de un emperador romano sobre un caballo no tiene estribos. Como paréntesis rápido, Tolsá, el arquitecto, escultor, hizo una escultura aquí ya en Nueva España del rey Carlos IV, Borbón, el famoso caballito de la Ciudad de México. Sí. Y mucha gente criticó a Tolsá en su momento. No, Tolsá, qué idiota. No le puso estribos al caballo. ¿Cómo no va a tener estribos el caballo del rey de España? Sí, pero no saben que Tolsá no está pensando en recrear la imagen de ahorita, en su momento de Carlos IV. Él quería presentar a Carlos IV como un emperador romano. Y de hecho, si van ahora al Museo Nacional de Arte frente al Palacio de Minería, lo van a ver. Van a ver al Carlos IV con su coronita de laurel sin estribos. Digo, porque los emperadores romanos no tenían estribos. Los estribos era cosa que trajeron como tecnología los bárbaros, que migró del centro de Asia, de los pueblos seminómadas esteparios que vivían de lugar y vivían casi toda la vida a caballo, pues se encuentran con los germánicos, como los pueblos godos, que son los primeros como en orientalizarse. Esto hay un debate profundo, serio, sobre qué tan germánicos eran realmente los godos, que se convirtieron como el modelo de los bárbaros que derrotaron a Roma después. Pero los godos aprendieron a manejar el caballo, a hacer la guerra a caballo como los hunos. Entonces, ya no solo es llevar tu caballería de soporte, de guía para una infantería que era el cuerpo central de cualquier ejército. Ahora tú podías atacar, sorpresa, devastar, retirarte, porque ya con estribos puedes tirar el arco a caballo. Sí había soldados montados. Usar las manos, pues, simplemente. Sí, ya lo sabía sin estribos, pero no se puede hacer lo mismo. Con estribos se puedes hacer movimientos más bruscos. Las lanzas de la Edad Media
los lanceros, caballeros, no puedes tener una lanza sin soporte, sin los estribos. Por eso no hay ningún lancero en la antigüedad. No es solo una cuestión de moda. No había lanceros en el Imperio Persa, ni en la antigua Grecia, ni en Roma, porque no había estribos. Y no había arqueros a caballo. Los arqueros a caballo lo comienzan a adoptar los persas porque tienen ese contacto directo con el centro de Asia. Y llega de repente a las fronteras del Imperio Romano Oriental. Y estos son bárbaros, pues en este sentido, avanzados. Oye, pero tengo una pregunta aquí. A ver. Ahora entiendo Porque- lo de no pierdas los estribos. Pues sí. Es un elemento civilizatorio. No, No, Solo- sí, me está volando la cabeza esto de los estribos porque yo no lo conocía y creo recordar estas imágenes iconográficas más orientalizadas a lo mongol o a lo chino, de sí gente en caballo y con arco. O sea, venía de ahí Sí. Sí hay una marca de la civilización seminomádica, esteparia, centroasiática, es no solo el culto, la vida entera rodeada en torno al caballo. Y esto lo hacían los mongoles siglos después, pero los tatarabuelos de los mongoles, los hunos, vivir en las estepas asiáticas era vivir a caballo y utilizar el caballo para todo. Y para todo implica cazar, y para cazar implica el arco, y para el arco también, y no solo el arco, también la cetrería. Entonces, este arte de saber montar a caballo, saber tirar flechas, viene del centro de Asia. Los chinos tuvieron que enfrentarse a eso en su momento y después el Imperio Romano tuvo que enfrentarse a eso. Y ahí es donde entran los hunos. No tienen una habilidad tecnológica que va a forzar al Imperio Romano a actualizarse, pero mientras se actualizan, los hunos pueden llegar, saquear, devastar, y los hunos no tienen el contacto cultural que sí tuvieron los pueblos germánicos bárbaros. ¿A qué me refiero con contacto cultural? Que aunque fueran enemigos, desde los Alamani, desde los Germani, ellos veían al Imperio Romano como el modelo de superioridad. Pudieron haber sido admiración. Claro, y sobre todo superioridad económica. Ellos podrían haber sido muy orgullosos sobre sus costumbres, sus formas internas, pero ellos querían la gloria que el emperador tenía, las riquezas que el emperador tenía. Había que jugar las reglas del juego del Imperio Romano, a veces en contra o a veces como aliados. El Imperio Romano desde siglos atrás ya sabía a los pueblos federati el darles como un contrato, aliados, no ciudadanos, pero son parte del ejército y vamos a pagarte a ti, general, pues con oro romano. Los hunos no tenían esta mentalidad. Ellos podían llegar a destruir sin tocarse el corazón. Es por eso que es importante marcar que la devastación de un godo, este pueblo germánico, aunque fueran muy destructores, por así decirlo, ellos aspiraban a ser herederos del Imperio Romano. O por lo menos la nueva clase dominante de una estructura política ya existente. Era su aspiración, ¿no? Los aspiracionistas romanos. Los hunos no. Ellos venían con otra mentalidad, el mundo centroasiático, a devastar, destruir. Quien se quiere unir a la alianza, únanse. Su idea de religión era muy diferente. Ya muchos godos y bárbaros se habían incluso comenzado a cristianizar en otras vertientes, porque no eran cristianos en el sentido ortodoxo, porque había una corriente muy popular entre los germánicos que era el arrianismo, que fue un problema que tuvieron que combatir los padres de la iglesia desde principios del siglo IV, que de hecho Constantino por eso manda a llamar a todos con auspicio imperial con el concilio de Nicea, donde se confirma la Trinidad. Los arrianos no creían en la Trinidad, sí creían en Cristo, pero Cristo no como hijo de Dios. Sí, como hijo de Dios, pero no como Dios. Claro. Entonces, los arrianos tienen una forma muy simplificada. Cristo es el Salvador, es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Y entonces, para los pueblos germánicos, esta idea de, pues, es el Hijo de Dios, pero es un hombre como nosotros. Claro. Es el hombre más perfecto, pero no es Dios. Es una cristología menos sofisticada de lo que a los griegos le estaban acostumbrando. Entonces, en fin, los hunos no tenían nada de eso. Entonces llegan a invadir, llegan a saquear y habían creado un sistema más o menos estable que para que me entiendan es como el derecho de piso. Sí, va. Llegaban, amenazaban ciertas ciudades fronterizas en los Balcanes, en Oriente. Págame. En una suerte de tributo al emperador de Constantinopla, págame el oro y ya no te disparo flechas. ¿Qué pasó?
que durante varias generaciones esto funcionó como un sistema que mantenía a los hunos a la raya. Entonces dependía de quién controlaba, quién era el líder militar de estos bárbaros. Llegaban, cobraban su derecho de piso. Cuando el emperador no quería pagar lo que querían, hacían su Sí, se despapalle. armaba ahí Okay. 2, 3 madrazos. Pero Atila, que es aquí ya el protagonista de esta historia, sí va a tener una visión muy diferente. Atila no va a ser como cualquier líder de los hunos. Atila va a tener una visión que lo va a distinguir del resto de sus compatriotas, del resto de sus aliados. Atila va a decir, a ver, si ellos por miedo nos están pagando, pues vamos a forzar a ver hasta dónde llega el derecho de piso. Y Atila llegaba a devastar, ahora sí, sin dejar nada atrás. La batalla de Adrianópolis, por ejemplo, una ciudad importante ahí en el Imperio Oriental, la destrozó por completo. Y se daba cuenta que mientras más destrozaba, porque tenía la capacidad de hacerlo, tanto militar como políticamente, Atila fue un extraordinario negociador para juntar a otros pueblos germánicos a su club, al cártel de Atila. Fue un cártel de cárteles en ese sentido. Y forzar la mano y dar cuenta que mientras más miedo, más pagaban. Atila llegó hasta el punto de lo que ningún otro bárbaro se había atrevido a hacer, de sitiar, entre comillas sitiar, pero rodear la joya de la corona, Constantinopla, que estaba mucho mejor defendida y mucho mejor construida ya en ese momento que Roma. Un emperador antes, Teodosio, había construido unas de las murallas más impresionantes del mundo. Quizá la segunda más después de la muralla china, pero las murallas de Constantinopla duraron siglos, las murallas de Teodosio. Y aún así, aunque no llegaron a Constantinopla, el emperador dicen vulgarmente, se le hizo chiquito. O sea, cuando vio ya los hunos a las puertas de la capital, caray. O sea, un paso en falso y se acaba el Imperio Romano, el más rico de ese momento. Oye, y lo fascinante también de esta historia es que, digo, antes de continuar, para contexto también de que nos están viendo, porque yo te preguntaría, oye, pero estos unos, ¿cuál era su capital? ¿Cuál era la ciudad de la que venían? Y pues no, o sea, como estos pueblos nomás pues andaban de aquí para allá y en todos lados, ¿no? No tenían capital, no tenían una sede sedentaria. Su forma, ¿cómo? Tú me puedes preguntar de manera así más concreta, más práctica. ¿Y de qué vivían? De la guerra y del movimiento estepario. O sea, siglos atrás vivían de la caza. No tenían que vivir de la explotación extensiva agrícola. De la actividad agrícola. Simplemente la caza y posteriormente de la guerra. Los hunos y sus familias se alimentaban a través del saqueo constante. O sea, el cobrar derecho de piso fue un modelo económico que les funcionó hasta cierto punto. Y la caza. Que para la caza, ellos conciban a la caza como la forma en la que se distinguían los niños de los hombres. O sea, la caza no solo era una actividad de subsistencia, una actividad de identidad. Es que eso me vuela la cabeza porque, o sea, tú eres el emperador, estás en Constantinopla y dices, oye, pues quiero negociar con estos güeyes, ¿a dónde los mandas? Tienes que andar persiguiendo a la corte de Atila, que es el campamento, sí. ¿A dónde vas? O sea, con quién y con qué poder y con qué protocolo y con qué diplomacia que se parezca a la que tú ya conoces, pues no es igual. O sea, no hay como un trato entre pares, ¿no? No. O sea, embajadores, Obviamente ya estos líderes tribales que se pueden empezar a denominar reyes de sus naciones bárbaras y Atila como rey de los hunos, sí van a tener ya una corte un poco más sofisticada. O sea, tampoco van a andar tan a lo salvaje. O sea, por ejemplo, cuentan los testimonios que sobreviven posteriormente, por ejemplo, Jordanes en Gética, que Atila sí va a estar rodeado de cortesanos bárbaros. O sea, los godos, que también son bárbaros para los romanos, sí van a llevar prendas de lujo a lo romano, coronitas de oro. A Atila le valía todo eso. Pero sí hay una relación con una cultura cortesana del prestigio que obviamente emana desde Roma. Sí. Y esto también, ¿qué significa? Que haya diplomáticos, que haya una suerte de delegados, embajadores y haya comunicación a través de las cartas. Y esto lo menciono no solo para aunar en lo que menciona, en lo que acabas de decir, sino porque esto va a abrir una puerta de oportunidad para el Imperio Romano Oriental para quitarse a estos cobradores del derecho de piso que ya... ¿Por qué?
En Occidente está sucediendo otra cosa. Los emperadores de Oriente se convierten en protagonistas de su propio imperio. Por eso el Imperio Romano Oriental se vuelve más rico, más fuerte. Son generales que, aunque varios ya emperadores han muerto en la batalla, como Juliano anteriormente, ellos saben que un emperador fuerte no solo es una figura simbólica, es una figura de ejecución pública del poder. En Occidente esto comenzó a desconectarse. El emperador comienza a formarse como una figura simbólica y sus generales o el general más importante como el verdadero operador del gobierno. Claro. Y ese emperador en Occidente era Honorio. Honorio fue el emperador que representa muy bien, para bien y para mal, el momento en el que se encontraba el Imperio Romano de Occidente, y sus generales eran quienes ejecutaban pues, la mayor parte de las facultades, podemos llamarlo ejecutivas. ¿Por eso es honorífico? No, ¿No es por él? no. Honor ya venía desde la antigua Roma, sí, como una distinción sociopolítica. Honorio viene del nombre de honor, o sea, el que tiene honor, como ya lo podemos conocer. Pues es al revés, que como dices. Sí, primero Más bien de esa. Ya. Sí. No, y Honorio, pues, con su general estílico va a crear una dinámica distinta a Oriente, que quizá fue una de las razones por las que el imperio pues terminó disolviéndose, ¿no? Pero una de sus... yo no sé si fue hermana o hija, pero una joven relacionada directamente con la familia imperial le manda una cartita a Atila y le dice que pues quiere casarse con él. Porque pues, ha escuchado las leyendas... Los narcocorridos que llegaron hasta Occidente sí. De Atila, el rey de los hunos, conocido ya con el epíteto del azote de Dios. Bueno. Sí. Es que y que donde pisaba su caballo no volvía a crecer la hierba. Y hay quienes han sugerido que esto fue también plan con maña del emperador oriental. Porque Atila de la noche a la mañana dijo, pues vámonos a Occidente. ¿Por qué si Occidente si ya estaba ahí siteando a... Porque Atila dijo, si yo reclamo la mano de esta princesa romana, yo voy a ser emperador. Tengo amigos que han hecho cosas peores por un culo. Pero bueno. Entonces, abandonaron el sistema de derecho de piso en el mundo de la riqueza del Imperio Romano Oriental para decir, ahora vamos a marchar, no para asustar, cobrar, para conquistar. Pero sí hay que cambiarnos de escenario porque aquí en Oriente no hay para dónde. Entonces... Atila le cobró el último derecho de piso. El emperador romano oriental dijo, aquí está, ten tu oro, vete para allá. Órale. Y es así como se quitó un problema ya encima. En crecimiento bastante grave, que era la confederación de bárbaros de Atila el Uno. Y Atila es así como marcha hasta Occidente, sobre todo a una de las provincias pues, agrícolas más florecientes, aunque no tenía que ver nada con la riqueza del Mediterráneo oriental, pero una provincia relativamente rica, próspera y vulnerable, que eran las Galias, lo que ahora es Francia. Sí. Y con el ánimo de no solo llegar a cobrar derecho de piso, sino ahora sí vamos a penetrar el Imperio Romano y hasta llegar a que me den la mano de quien quiere estar conmigo. Atila como rey bárbaro ya tenía un harem. O sea, seguramente Atila tenía más de una mujer, pero esto era otro nivel, otro juego. Claro. Uno de los grandes generales en esta época que van a montar la resistencia más severa contra Atila es Aecio, Flavio Aecio. Que en esta dinámica que les había comentado antes, pues los generales luego podían tener incluso más facultades reales que el propio emperador. El emperador se convierte en una figura simbólica de una supuesta estabilidad que ya ni siquiera vivía en Roma. Las ciudades más importantes donde se hacían los negocios eran Milán, Mediolanum y Ravenna. Ravenna, sí. Entonces, la capital efectiva de Roma no era Roma, ni en Occidente. Era Ravenna y Milán. Roma seguía siendo simbólica y un papel fundamental la sede del obispado de Roma. Sí. Y esto porque va a marcar el resto de la historia occidental. Pero en fin, Flavio Aecio los va a juntar, va a armar su ejército, lo que queda del ejército del Imperio Romano Occidental, y también a llamar aliados. Entonces, algunos bárbaros se fueron con Atila, otros bárbaros se fueron
con Flavio Aecio y se marcaron ahora sí los bandos. Ya había pasado algunos meses Atila saqueando las ciudades galas romanas, o sea, lo que ahora es Francia, hasta que llega el ejército. En lo que quedaba aún de un imperio decadente, pero el ejército imponente de Flavio Aecio. Uno de los aliados más importantes de Flavio Aecio, bueno, 2 naciones aliadas, son los francos, otra tribu germánica que venía del norte como que a atacar y a ver en qué se podían quedar, y los visigodos. Con Atila llegan los vándalos, los ostrogodos, o sea, es una confederación de bárbaros. Y se reúnen. El lugar específico todavía se desconoce, porque solo lo hemos sabido por evidencia textual, testimonios escritos. Pero se le conoce como los Campos Cataláunicos. Ok. La batalla de los Campos Cataláunicos, donde los 2 grandes ejércitos de ese momento se enfrentan, y estamos hablando de un conflicto que dura días y deja los ríos llenos de sangre. Oye, pero ¿se estima como dónde pudo haber sido? Sí, ¿esta batalla? lo que ahora es Champagne. Ok. De ahí viene la etimología de Champagne, cataláunico. Okay. No sé exactamente dónde es Champagne, pero lo que le digo a mis alumnos, si ustedes disfrutan de tomar el vino de champaña. Está regado con sangre. No. Sí, digo, estoy exagerando un poco, sí. pero finalmente la tierra de Champaña fue fertilizada hace siglos con la sangre de este conflicto entre Roma y Atila el Uno. Así que quizá hay un poquito de ese momento al probar la champaña. Las vides de champaña están nutridas de una tierra que, pues, lamentable, pero también de manera muy impactante, lamentablemente, pero muy impactante, pues fue escenario de las más grandes batallas de la antigüedad. Y en mi opinión, fue la última batalla del Imperio Romano Occidental. Okay. O sea, ya el Imperio Romano sobrevive, pero la última gran batalla, el último gran episodio militar fue Cataláunicos. Perdió Atila. Okay. Perdió Atila. Ya los hunos no los habían detenido nadie hasta que Flavio Aecio los detiene ahí en la tierra de la Champaña. Okay. Pero el costo fue enorme. No solo queda devastado el ejército romano, las vidas humanas que se cobran se han estimado que hasta en los millones. Y eso también va a provocar un reacomodo de poder. También algo que le digo a mis alumnos siempre, los vacíos de poder no existen. Ley central de la historia. Entonces, al momento que los romanos tienen que retroceder, ganaron, pero ¿a qué costo? Y los ostrogodos también son derrotados. El rey visigodo murió. ¿Quién va a llenar ese vacío de poder? Los francos. Entonces los francos se van a comenzar a sentar en esta tierra. Y de ahí después por eso tenemos Francia. Sí. O sea, si Atila hubiera ganado la batalla, Francia de entrada no hubiera existido. La palabra Francia. Ya tenemos el siguiente episodio, ¿eh? Ya tenemos el próximo episodio. Sí. Francia no existe. Y bueno, finalmente Atila, pues, derrotado, pero aún vivo, trata como que de reactivar su campaña, se rinde porque se dio cuenta que ya no podía tomar la mano de la princesa romana. Corazón roto, además. Imagínate acá perder y el corazón roto. Pero despechado dijo, bueno, pues se las voy a hacer de tos. Y quiere reactivar su sistema de derecho de piso, asolando, devastando las ciudades del norte de Italia, que ya habíamos dicho son Ravenna, ya el centro político económico del Imperio Romano Occidental. Una de las ciudades con las que arrasa es Aquilea, que se encontraba al sur al sureste de Ravenna, cerca de la costa, y cuentan las fuentes que justo la gente tuvo que salir huyendo con todas las chivas que pudieron cargar con su familia hasta las orillas de la costa al pantano, porque Aquilea quedó devastada. Menciono esto porque ese pantanito va a convertirse siglos después en Venecia. O sea, los exiliados forzados de Aquilea son los fundadores del asentamiento de las colonias en la laguna que se va a conocer como Venecia. Entonces, también Venecia es el resultado de Atila el Uno. Atila, después de dar su tour por el norte de Italia, pues ya tenía el camino directo para llegar a Roma. Roma no era el centro de poder que era antes, pero sí era un centro simbólico. Y Atila, de haber entrado, hubiera devastado como nunca antes. Ya los visigodos
décadas antes habían logrado saquear Roma, que fue también un punto de inflexión importante, ¿no? Porque Roma ya fue invadida. Pero a pesar de que robaron y quemaron algunas cosas, Roma siguió existiendo. Tanto así que el Papa en Roma siguió siendo la autoridad más importante de la mitad del mundo cristiano. Pero Atila, por X o Y razón, se da la media vuelta y abandona el Imperio Romano Occidental. Lo que se cuenta que el Papa mismo, León I, ahorita llevamos en el León XIV, León I marcha a entrevistarse cara a cara con Atila y lo convenció. Hay quienes dicen que lo sobornó. Hacia el típico derecho de piso. Sí, puede ser. Llega el Papa y ¿no? dice, mira, a ti no te queremos aquí. Roma no es Constantinopla. Roma no es Milán. Sí, es otra ondita pero que tú no es entiendes. nuestra identidad. Claro. Y bueno, quién sabe si usa esa palabra el Papa identidad, pero supo la importancia de quedarse con Roma, aunque no fuera lo que era. Y Atila nunca marchó a Roma. Atila nunca logró tumbar esta última pieza. Entonces, porque Atila fue derrotado en los campos de Champaña. Quizá se pudo haber vengado de manera absoluta, destruyendo pues, la razón misma de la existencia del Imperio Romano, pero nunca llegó. Se dio la media vuelta, cruzó las fronteras, siguió viviendo del despojo, del expolio, hasta que murió ahogado. Hay quienes dicen que fue envenenado por una de sus consortes, otra que en la borrachera no sacó la lengua. Al Stalin. X o Y fallece en plena pachanga en su tienda de campaña. Y sin Atila y sin el liderazgo de Atila, esta confederación se destruye, se deshace, los hunos pierden una identidad sobre la cual reunirse y ya se pierde sentido del pueblo huno. Quizá muchos de estos guerreros montados a caballo terminaron siendo mercenarios o se unieron a los visigodos, a los ostrogodos. Pero con la muerte de Atila, pues tenemos prácticamente ya el acta de defunción de lo que pudo haber sido el nuevo imperio de Occidente, que fue la confederación de los bárbaros hunos. Y qué bueno que dices ese que pudo haber sido, porque después de llegar al final de esta historia tan interesante con Atila no llegando a conquistar Roma, pues vamos ahora sí a la Ucronía. Vamos. Lo que para nosotros es solo una charla entre amigos, los expertos lo llaman ucronía, que es plantear cómo sería el mundo si el resultado de un determinado evento histórico hubiese sido diferente. En pocas palabras, un ¿qué hubiera sido si de la historia del mundo? Que no se da la vuelta y llega. marcha. ¿Qué es lo que nos contaste en el Así texto, es. no? O sea, no se da la vuelta, llega y... Adiós. Todo. Quemen todo. Vámonos. Yo Destruyan. lo más importante que se hubiera destruido, y sin esto no se puede entender Occidente, es la cristiandad latina. O sea, Más, va el Papa a entrevistarse con él y le dice, claro. Ajá, flecha. ¡Órale! Vámonos rápido. Lo mata. Vámonos, güey. Sí, hubiera... No habría León o sea, 14, sí, ¿no? para empezar. O hubiera existido. Bueno, sí, no, pues quién sabe. ¿Qué pasa con el cristianismo? Jugando con la ucronía, pero yo sí creo sí. que si Atila hubiera llegado a Roma y hubiera continuado con la misma estrategia que había demostrado ya de despecho, pero de saqueo y destrucción total, venganza por la batalla perdida. la Iglesia Católica no existiera, para empezar. Sí, sin duda. O sea, es que es cierto. O sea, si... Pero si hubiera Constantino... Es que la Iglesia Es que cristiana ese es oriental rollo. otra cosa. Sí, Que es otro rollo. ambas Bueno, pero- no estaban ok, divididas ya, todavía. Claro. No estaban divididas. El cisma Sería... ya. se dio Como ya hasta ortodoxo, se quedaría allá. lo que ahora conocemos como Ok, ortodoxo. Ortodoxo griego, Ya, ortodoxo ya. ruso, ortodoxo siriaco, iglesia cóptica. Porque incluso había divisiones. La iglesia oriental tenía otra dinámica. Queda eso allá. Ok. Sí, lo que Ya, estamos pensando es la desaparición total de la católica romana. Ya. Y vale la pena mencionarlo. O sea, la iglesia oriental, que tiene otra dinámica, incluso otra tradición teológica, y todo se enriquece porque finalmente son parte de la misma comunidad de cristianos. O sea, entre el Papa y los patriarcas de Antioquía, de Alejandría, de Jerusalén, de Constantinopla, había la misma unidad de una
iglesia que se llamaba universal. Pero la gran diferencia es que en Oriente la subordinación era al emperador. Entonces, el patriarca de Constantinopla pudo crecer como la gran autoridad eclesiástica y teológica que fue, pero al margen de la autoridad imperial. En cambio, eran uno mismo en Occidente. En Occidente no había emperador después. Sí. Y esto fue el vacío de poder que el Papa y la Iglesia en Roma pudo aprovechar para construir, pues, no solo la hegemonía cultural, sino también el predominio político que el Papa mantuvo y que le dio, en muchos sentidos, forma a los reinos medievales. Entonces, yo creo que si Atila hubiera entrado a Roma, aunque existiría todavía una religión cristiana, hubiera sido completamente oriental, en griego, porque la tradición eclesiástica occidental es latina. Claro. Eso de que la Biblia está en latín, eso solo en Occidente, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Yeah. Entonces, la Iglesia Católica, como la conocemos, de misa hasta poder, no hubiera existido. Y por lo tanto, ni el protestantismo. Excelente punto, no lo había pensado, pero exactamente. Sí. Sin nada de qué romper. Y si nos vamos más allá, y tomando la tesis de Max Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, no hubiera capitalismo. Sin reforma y rompimiento protestante no hay capitalismo, y sin la Iglesia Católica no hay protestantes, y con Atila en Roma no hubiera Iglesia Católica. Sí, y entonces el occidente hubiera estado más orientalizado, tal vez. O quién sabe qué hubiera pasado. Yo creo. O este vacío de poder, de nuevo vacío de poder. Las tribus germánicas, los francos, todo esto pudieran haber tomado también más poderío. Sin duda, porque eso podría ser lo inmediato por pensar, ¿no? Quizá, y nos quedó claro que una vez muerto Atila, no hubo unos. Entonces, si Atila hubiera devastado Roma... Y sigue y se quizá proclama emperador. Nuevo emperador. Ahí, quién sabe qué hubiera hecho. Pero hubiera sido el emperador después de Juliano el apóstata, o Juliano el filósofo, hubiera sido el siguiente emperador no cristiano. Entonces, nunca lo hubieran reconocido en Oriente. Entonces, no hubiera sido emperador por completo. Claro. Que es lo que muchos generales, luego ostrogodos, querían ser. Ser emperadores, pero sin reconocimiento... terminaban siendo reyes. Sí. Lo simplifico un poco, pero prácticamente sí. Okay. Sin embargo, aún asumiendo que Atila pudo haber vivido 10, 20 años construyendo un imperio sin las instituciones romanas, hubiera sido un imperio al estilo mongol, quizá, que hubiera permitido una mayor interacción de culturas orientales sin el derecho romano que siempre mantuvo más o menos estable a los reinos herederos del Imperio Romano, pero aún más importante, sin la identidad cristiana que mantuvo a la población unida. Porque sí, los francos llegaron, los godos llegaron, y aunque seguían ciertas sectas cristianas, como esto que les mencioné de los arrianos, seguían siendo cristianos. Entonces, las autoridades eclesiásticas no los reconocían como cristianos verdaderos, eran herejes, pero ellos no tuvieron ningún problema en mantener a la fe cristiana como parámetro de su propio pueblo gobernado. O sea, sí hay una distinción muy importante entre la nueva aristocracia militar gobernante, que era como medio cristiana, y la población romana gala, romano-hispana, romano-italiana, que eran profundamente cristianos. En todos los líos que llegaron después entre reyes bárbaros, eso se mantuvo. Y eso, pues, es el punto central para una de las tesis más importantes en la historiografía de la antigüedad y de la Edad Media, que es la idea de la antigüedad tardía. Un momento histórico que no es todavía Edad Media, pero no es antigüedad. Y la piedra angular de esta antigüedad tardía es la cristiandad como un nuevo punto de referencia, punto nodal cultural. Esta tesis, elaborada por Peter Brown, si les interesa, es un autor que se debe de leer para comprender este momento. Yeah. Y con Atila en Roma, devastando Roma y devastando lo que fue, pues, la piedra angular de la cristiandad occidental, pues nada de esto hubiera existido. La antigüedad tardía, como ya se ha formulado y como ahorita se las comparto, no hubiera existido. Y sin antigüedad tardía no hubiera habido reinos. Y sin reinos, pues no hay Edad Media. Sí, estas ciudades-estado, estos... Nada, o sea, yo creo que Occidente, si se le podría todavía denominar así,
por lo menos el occidente geográfico, hubiera sido irreconocible para nosotros. Sí, 100%. Sí, y luego ya viene el descubrimiento de América, ¿no? Toda esa idea, quién sabe yo tengo dónde hubiera esta... ido, ¿no? Si los vikingos quizás como ya estaban yendo hacia norte de América y ya estaban las culturas mesoamericanas, o bueno, hay algún atisbo. O sea, no estaríamos aquí, pues, ¿no? Sí, no, sin duda. Ya, o sea, listo. Los primeros vikingos que llegaron a lo que ahora es Terranova, en Canadá, sí son descendientes de una tradición, pues podremos llamarlo pagana, nórdica, no cristiana. Sin embargo, ya es una generación de vikingos cristianos. Entonces, los vikingos que llegaron en el año 1000 a Vinland, que es como lo conocían ellos, Terranova, según la Vinland Saga, según las sagas islandesas, ya habían sido afectados directa o indirectamente por la civilización cristiana medieval. Okay. Entonces, yo no estaría tan seguro. No, bien, claro. Porque, pues, Eric el Rojo termina yéndose hasta Groenlandia y luego su hijo, Leif Erikson, a lo que ahora es Vinland, porque estaban huyendo de los reinos vikingos ya cristianos porque los tenían exiliados por asesinos. Yeah. Entonces, sin esa normatividad, quizá los vikingos hubieran hecho más desastres más invasiones. Pero hacia Europa. Hacia Europa. Y sí, quienes detuvieron a los pueblos daneses, noruegos, suecos, pues fueron los reinos ya cristianos de los francos. Y claro. Entonces, sin eso, a lo mejor hasta los vikingos se hubieran mezclado con el imperio que haya quedado de Atila y otra cosa hubiera sido. Cristiana, ¿no? No, ya ahí se vuelve una cosa. Yo tengo también una duda sobre esto porque está como en nuestro imaginario de los que no sabemos mucho de historia, esta cosa de que los reinos cristianos que son posteriores a Roma, y sobre todo la Iglesia Católica es la que conserva parte del conocimiento generado en Grecia y en la Roma misma antigua, y pues lo guarda en los monasterios y se lo queda y así se conserva, ¿no? En muchos sentidos sí. O sea, sí. Es la tradición monástica, no solo monástica, pero también las escuelas catedralicias. En pocas palabras, las bibliotecas que van a preservarse incluso en los momentos menos documentados de la Europa postimperial, de la Edad Media temprana, pues va a ser la iglesia, ya sea en catedrales o en monasterios. Sin embargo, también hay otro actor importantísimo que no sé cómo se me estaba yendo, imperdonable. Pero ahorita que hablas de la conservación del conocimiento griego, pues por supuesto tuve que recordar, pues el Islam. Yo no sé qué hubiera pasado también en la expansión del califato arábigo, ya sin detención, en el auspiciado por esta nueva religión que es el Islam. Pues ya vemos que el Islam pues prácticamente va a enfrentarse al Imperio Romano Oriental, al de Constantinopla, y sí se va a llevar su buena tajada. Sí. Lo que ahora es prácticamente Siria, el Levante, Palestina, Egipto, el norte de África, y cruzar hasta enfrentarse al reino visigodo de España, que fue como el descendiente de Roma en ese lugar. Sí. Quizá suponiendo que este reino oriental seminomádico que hubiera creado Atila hubiera sido exitoso por algunas décadas, no creo que hubiera tenido la organización militar para resistir como lo resistieron, aunque de manera sin éxito final, el reino visigodo, pero con relativo éxito el reino franco, más allá de los Pirineos. Y creo que también se exagera un poco sobre qué tanto los francos detuvieron la invasión arábiga berber de los musulmanes, porque también había una distinción geográfica. Tampoco pueden estar controlando líneas de comunicación y logísticas pasando los Pirineos. Entonces, pero en fin. Si de por sí cruzar ya por Gibraltar o... Sí, no es sencillo. Está complicado, ¿no? Pero Italia sí se lo hubieran aprovechado, sí la hubieran conquistado. O sea, yo sí creo que sin el reino ostrogodo y posterior lombardo y después carolingio, que no hubieran existido sin Roma y Iglesia Católica, yo creo que la expansión arábiga hubiera tomado, así como tomó la península ibérica, hubiera tomado la península itálica. Y si no es que más.
Pero aún asumiendo que la geografía es una razón más importante que la legendaria resistencia de Carlos Martel, y eso para otro momento, Sí. pero los Alpes se hubieran detenido. Pero Italia hubiera sido, pues, musulmana. Una Roma, Ese es otro una capítulo, Roma ese ahí está otro musulmana. capítulo. Y volviendo a lo que te decía del conocimiento griego, si saquean y si destruyen totalmente Roma y todo, ¿hubiéramos perdido este conocimiento? ¿O había otras, en el Imperio Oriental también existía No, quizás hubieran perdido algunas obras, sobre todo de autores de la antigüedad tardía. Por ejemplo, uno de los grandes pensadores de la civilización occidental, cristiano, romano-hispano, que escribió bajo el dominio visigodo, Isidoro de Sevilla. Pero Isidoro de Sevilla no hubiera existido en este escenario. Sí. Pero el conocimiento clásico, neoplatónico, aristotélico, sofista incluso, se hubiera preservado. ¿Por qué? Porque Constantinopla tenía repositorios, bibliotecas, Alejandría ni se diga. Tanto así que justo por eso recordé a nuestros amigos los árabes musulmanes, porque es la civilización árabe islámica la que va a preservar el conocimiento griego y va a traducirlo al árabe y va a crear lugares que se van a convertir en pináculos del estudio, pues podremos llamarlo precientífico, filosófico, como fue Bagdad, capital del califato. Entonces, en este sentido, no se hubiera perdido tanto de la civilización occidental, pero no hubiera sobrevivido en latín. Hubiera sobrevivido en griego y en árabe. Como lo hizo durante siglos. Ya después, en la Edad Media, retraducen muchas cosas del árabe al latín. Ptolomeo, que fue autor clave para la astronomía, gran parte de la obra de Ptolomeo se había perdido en griego, pero sobrevivió en árabe. Entonces, se tradujo. En los reinos de Castilla, pero sobre todo el reino de Sicilia, traducen obras del árabe a latín. Y es así como llega este conocimiento de nuevo a Occidente. Pero para eso tenemos que tener reinos medievales herederos del Imperio Romano. Sí, sin eso. Ay, güey. Sin eso no. Es más, probablemente ni siquiera el idioma español hubiera existido en esta ucronía. Ni español, ni inglés. No, ya va. Sí. Es muy determinante ese capítulo, Erwin. O sea, el Papa y Atila en ese momento decidieron, marcaron el rumbo del resto. Sí, porque hay la fuerza de esta historia, ¿no? Porque hemos dicho, si la batalla se gana y no la pierde Atila, pues Francia no existiría. Bueno, no, ni modo. O si no hubieran llegado a esta ciudad, pues Venecia no existiría. Ay, pues bueno, pues sí. O sería otra cosa distinta. Pero acá estamos hablando de todo el mundo como lo conocemos hubiera sido efectivamente absolutamente diferente. Esto es lo que nos gusta de Tiempos Imposibles. Sí. Este tipo de historias donde todo cambia. Ahí, o sea, no hay forma de ponerle otra calificación más que determinante en toda la historia del mundo. Oye, tenemos dos dinámicas. Una es nuestra... Sí, yo creo que... No, sí tengo una. Sí. Vas a aventar porque... Sí, tengo una. Tenemos la máquina del tiempo. Esto lo acabamos medio de estrenar. Y te queremos mandar a una época de lo que nos estás platicando y preguntarte qué harías, cómo influirías ahí. Entonces, ¿qué te parece si te mandamos a esta reunión entre Atila y el Papa? Y León primero. Tú eres ahí que intérprete o alguna onda y ahí estás ahí a un lado, llegas... Tú estás ahí, pero tú ya sabes todo lo que pasó después. Tú ya conoces, tú vienes de este presente, llegas ahí y ¿qué te gustaría hacer ahí? ¿Influirías? ¿No? ¿Solo lo verías? Pues solo lo vería porque... Qué miedo, ¿no? O sea, digo algo y la riego y no sabemos qué tan delicado pudo haber sido esa negociación. Pues, y no hay como registro de ese encuentro, esa... O sea, sobrevive el registro... O sea, se sabe que sí se encontraron. Y se sabe con toda certeza que no entró a Roma. Porque... Sí. Inclusive jugando un poco al sobreescepticismo, decir, no, es que a lo mejor ni se entrevistaron. Pero no entró a Roma. O sea, la pregunta quedaría abierta. ¿Por qué no marchó hacia Roma? El momentum de su expedición punitiva en la península itálica lo hubiera conducido a Roma, como a los visigodos décadas atrás. Claro. Algo pasó.
Ok. A mí me hubiera encantado estar ahí para verlo. No le movería. Sí. Y yo creo, si acaso, no estoy seguro si estaría con la delegación Attila, de ajá. Attila o delegación del Papa. Pues es que la pregunta es en cuál tienes mayores probabilidades de que no te maten en cuanto te vean con tu saco y como ¡ah! No, ya habíamos quedado Brujo. Sí. que íbamos a mandar aquí en Tiempos Imposibles Ajá. a los invitados pues, bien Caracterizados, preparados, Caracterizados, y sí, con el porque idioma si no- local y todo. Qué difícil, porque a mí me gustaría ser parte, aunque creo que sería más sencillo para mí ser parte de la delegación romana de León, por ya lo que conozco de civilización occidental, Sí. historia de Roma, pero me gustaría, creo que sería más interesante, aprendería mucho más de curiosidad, la ¿no? Sí. delegación de Attila. Saber realmente, primero, qué idioma hablaban, porque no sabemos exactamente del idioma uno, no sobrevive. Tenemos algunas hipótesis que historiadores y filólogos han formulado con base en el idioma de los godos. Pero de entrada, ver qué idioma utilizaban. Yo sé que Attila tuvo que haber hablado otras cosas para comunicarse, por lo menos griego. No, bárbaro en el campo de batalla, pero como lo dije antes, sí fue que era un genio político en lo que cabe. Pero estar ahí, sentado, sin decir nada, a menos de que me lo preguntaran, pero con mucho cuidado, pero estar viendo la forma de desenvolverse de unas figuras pues más determinantes, pero también sobre la cual hay muchísimo misterio. Claro. Porque los hunos no dejaron ningún testimonio propio. No hay ningún texto escrito por Attila. Entonces, alguien tan importante, pero también del que hay mucha oscuridad. Oscuridad en el sentido de fuentes, no oscuridad. Porque ese es el problema. Luego se usa la idea de la edad oscura o las edades oscuras como un Cuando calificativo moral, negativo. histórico, negativo. Muchas veces utiliza el adjetivo oscuro para decir que hacen falta fuentes o que no sobrevivieron las fuentes, pero no significa que no fuera un momento lleno de luz. Claro. Luces Claro. que no conocemos en su mayoría, pero que pudo haber. Entonces, a mí me hubiera gustado estar ahí para ver la luz del azote de Dios. Qué chido. Qué chido. Te traes ahí, mira, te llevas esta te la llevas ese día y te traes una Muchas gracias. entrevista Te con traes Attila una- y Sí, lo imagínate. entrevistas y Y me tengo que llevar una Estarías pluma un- porque tampoco había. Y pero sí, no, y como historiador, imagínate saber un bolígrafo. qué Muchísimas gracias. pasó en No. esa reunión. Es que a esta ver, es la segunda. esta es la dinámica. segunda. Me adelanté pues para que te Sí, la sí. llevaras. Sí. A ver, échale. No, esta es nuestra segunda dinámica aquí en Tiempos Imposibles, que es nuestra libreta de Tiempos Imposibles, pero que trae ahí un costo aquí para ti. Un costo, que, a ver. Un que es intercambio. un intercambio. Que nos cuentes y le cuentes a nuestros amigos aquí que nos están viendo y escuchando, pues algo más bien ya fuera de esta historia y de todo, de Attila y todo lo que sabes y de lo que nos contabas al inicio de tus estudios, tu gusto por los dinosaurios, todo eso. ¿Alguna historia que tú Personal. sí, ¿no? Y que tú puedes decir, este momento en mi vida decidí una cosa y me llevó a una cosa que hubiera sido si hubiera decidido la otra que yo sabía que podía decidir, quizá. Sí. Sí, un punto de inflexión ver. en tu vida donde tú decidiste algo o incluso que la vida decidió por ti. Que también eso pasa. Como muchas eso veces, ¿no? de ahí que no encontraste El videojuego. El videojuego que estaba... Sí, ¿no? sí. Pues ahí, no sé. Lo del videojuego es lo primero que pienso, pero como ya lo dije, quiero decir otra cosa. Venga. Pero sí, si no hubiera comprado el Age of Empires 2, no hubiera estudiado la Edad Media de entrada. Pero yo finalmente estudié la licenciatura no en historia, sino en ciencias políticas. Porque sobre todo en la preparatoria, sin perder el gusto por la historia, yo había imaginado que tenía mayor capacidad de acción, de hacer las cosas y cumplir mis sueños desde la actividad política. Y la historia es el resultado de la política. Sí. Entonces, para mí, ese momento, pues, me dio la decisión para estudiar, irme a la Ciudad de México, que para mí pues, fue determinante, a la UNAM. Pero ya estando en la carrera, yo creo que mi vida hubiera sido muy diferente si no hubiera tomado una clase de administración pública con el doctor Omar Guerrero, en paz descanse. Wow. Yo no tenía pensado en ese momento la carrera académica. Sí me gustaba, como dicen en inglés, el sonido de mi voz. Sí. Pero en ese momento yo quería verme en la grilla, en la política, en el activismo. Y la historia era mi hobby, pero hasta ahí. Y cuando tomo una clase con el doctor Omar Guerrero, porque
originalmente no era mi maestro. Mi primer semestre no te dan a escoger. Yo tuve con el doctor Ricardo Valle, también fantástico. Doctor en administración pública. Y aparte la administración pública ni me interesaba. Yo quería política. En la UNAM puedes luego especializarte en ciencia política o AP. Pero tomando su clase, fue la primera vez que en el aula vi, todo lo de historia tiene una aplicación directa para el entendimiento del poder y de la administración. Algo que puede parecer algo que sea tan, no quiero decir stale, pero tampoco atractivo, ¿no? Gestión pública, administración pública, mejor dicho. Pero ver que este gran teórico, doctor en administración pública, sabía de su historia, la sabía conectar y le gustaba. Y yo, por tomar esa clase, seguí tomando sus clases, y por seguir tomando sus clases me invitó a ser su profesor adjunto. Y eso me encaminó hacia la carrera académica. Entonces, si yo no hubiera tomado esa clase con el doctor Magaña, en paz descanse, falleció en el 2023, yo no hubiera estado aquí hablando de historia. Quizá seguiría jugando Age of Empires. Sí. En campaña, ¿no? Ahí en la calle, así tocando puertas, en un meeting. Que por cierto hay una campaña de Attila el Uno en el Age of Empires, en el Conquerors. Entonces, si lo quieren vivir, la batalla de los campos cataláunicos lo pueden jugar. Pero sí, yo creo que mi vida, por lo menos profesional, hubiera sido muy diferente sin la clase del doctor Mar Guerrero. Hablando del muchas gracias, doctor Guerrero. Oye, hablando del Age of Empires, esta semana me comentaron algo que yo no entendí sobre que si sabes el modelo de cierto coche azul es porque eres tramposo en el Age of Empires. En el Unos. No, en el Cobra. Sí, el Shelby Cobra. Sí, el Cobra. Yo no sé nada de autos. No sé nada de autos. Y si ahorita pude decir la palabra Cobra es porque era el cheat, la trampita para sacar el cochecito en Age of Empires. Sí, y se ve ahí el cochecillo muchas veces. Como que y disparaba misiles. Bichicos. Sí, eso decía que nunca confíes en alguien que sabe qué modelo de coche es ese porque es una persona tramposa. Sobre todo si es historiador. Porque a lo mejor alguien aficionado a los autos sí lo sabría, pero yo que no soy aficionado a los autos lo sé porque sí me conocía las trampas. O sea, yo a veces sí hacía trampa. Sí. Pero obviamente a mí no me sentía bien si no lo pasaba bien. Claro. Pero claro, luego, sobre todo cuando jugaba contra mi hermana, nos conectábamos, ahí era juego a ver quién teclaba las trampas más rápido. Muy bien. Sí, pues eso pasa entre hermanos. Oye, pues mil gracias, Erwin. Gracias. No, un placer. Lo he disfrutado muchísimo. Yo 3 veces más que tú, yo creo. Sí, muy bien. Sí. Pues bienvenido aquí y lo agradezco, cualquier tema que tengas para seguir platicando. Quedaron varios ahí, ¿no? Para desarrollar. No solo eso, además y hacer un universo de este universo. Sí, justo eso, porque hemos empezado a desarrollar como una relación muy, muy padre con algunos historiadores que han estado, como Aristarco. Sí, claro. O Valenar, si algún día deberíamos de hacer algo, es más, algo donde estén sentados los tres y nosotros allá donde está Edwin y ya. Nomás viendo. Sí, estaría padre algo así. Claro. Vamos a Yo encantado, cuenten conmigo. Bienvenido. Todas las veces para platicar tenemos varias. Francia no se rinde, Francia no se... Hay muchas de Francia ahí que tenemos pendientes. Los vikingos, que luego también... Esa nos falta. No hemos ahorrado. Sí. Y lo otro es que casi todos, varios de los historiadores que nos acompañan están relacionados también con Fernando Villaseñor en el tema de, pues, el gusto también por lo mexicano. Sí. Entonces, esto que se nos quedó en el tintero, esta polémica sobre la historia mexicana. ¿De dónde venimos? ¿Por qué creemos que somos? Y yo les di una probadita al principio de esta plática con lo del escudo nacional. El escudo nacional es un tema. Es un tema. Muy controversial, pero también muy representativo. Porque si realmente no es el mito fundacional mexica que nos han contado, ¿de dónde viene la idea de un águila devorando a una serpiente? Pues la dejamos aquí como pregunta abierta para el próximo episodio. Mil gracias. Un placer. Y pues gracias a todos los que nos han acompañado. Ya saben, suscríbanse a las membresías que tenemos. Pues ahí ya son algunos. Muchas gracias a los que se han suscrito. Y si alguien quiere saber más de ti, de lo que haces, ¿dónde puedes seguirte? ¿Dónde tienes textos? ¿En qué red social estás activo? Soy muy malo para las redes. La única red que tengo social
en la que estoy activo y bienvenidas las quejas, los comentarios, es en Twitter. Ok. Ex, pero no me gusta ex, Twitter. Sí. Y me encuentran como Doctor Jabón. Jabón. Es un apodo que me pusieron en la radio, Doctor Jabón. Ok. Doctor Porque luego mi Jabón. nombre es raro, es Ervin Fernández. Pero si Ok. buscan Doctor Jabón, es el único Doctor Jabón en Twitter. Ahí está. Ah, fácil. síganme Listo, y- te vamos a etiquetar y Y ahí. bienvenidos los comentarios. Yo tengo ahí el chat abierto. Y me pueden encontrar también en plataformas de publicación. Tengo varios artículos publicados, libros publicados. Busquen mi nombre, Ervin Fernández. Lo bueno que es un nombre raro, así que con que lo googleen me van a encontrar ahí. Con H. Con H. Ervin Muy bien, Fernández. Muy bien. Pues muchas gracias de nuevo. Gracias, Michelle. A mí me pueden seguir como @CarlosMitch y A tiempos imposibles, Y a por tiempos supuesto. imposibles. Síganos a nosotros. Muy bien. Pues Muy muchas bien. gracias de No, nuevo. de nuevo, gracias a ustedes. y Fue un nos placer. vemos En otros tiempos. Una coproducción de Secuencia Digital.